Hablar de los mejores deportistas de la historia es una labor titánica, pues vaya que hemos visto muchos ejemplos de lo superlativo, aquellos que se vuelven referentes y máximos ídolos en todo el mundo. Pero ¿qué los convierte en los mejores? Por supuesto que es fundamental sobresalir entre los demás, marcar una diferencia dentro de su ámbito y romper la mayor cantidad de récords posibles. El éxito en el deporte está acompañado o se le da mayor valor por ser íntegro. Justo esta característica la comparten todos los protagonistas de este video. Esta vez en Deportrip te presentamos a los 10 mejores deportistas del siglo XXI. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para sumergirte con nosotros por las apasionantes historias deportivas. Arrancamos con alguien que puede generar discrepancias, lo sabemos, pero toma en cuenta que a lo largo del video también haremos mención de quienes pudieran ser tomados en cuenta en este top de la élite del deporte. Además, esta lista ha sido debatida por nuestro equipo de investigación sin dejar de lado la opinión de otros medios, así como del público. Dicho lo anterior, comenzamos con Lionel Messi, que claramente compite este puesto con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, acá el factor determinante para hacer la diferencia fue la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Algo que tanto Pelé como Maradona, para muchos los dos más grandes de la historia, también lograron. Hablar de todo lo conquistado de cada deportista en este video nos llevaría una eternidad. Lionel ha logrado un total de 44 títulos oficiales a lo largo de su carrera, 35 con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain, 1 con Inter Miami, 3 con la selección argentina, 1 con la selección sub-20 y otro más con la sub-23. Y por supuesto, múltiples galardones individuales, siendo los más representativos los 8 balones de oro, 6 botas de oro y 6 veces el máximo goleador de Champions. Pero ¿por qué elegimos a Messi por encima de CR7? Obviamente le tenemos el mismo respeto y admiración al astro portugués. Sin embargo, como lo mencionamos antes, acá la diferencia es que Messi ha conquistado el mundial, el trofeo más importante para un futbolista profesional, el justo desenlace para un genio que marcó época. Algunos puntos extras para considerar a Andrés Cucitini como el mejor futbolista del siglo XXI es su carrera impecable dentro y fuera de la cancha, siendo un gran ejemplo hacia el exterior, uno de esos talentosos que son los responsables de motivar a los más jóvenes a querer seguir sus pasos. Definitivamente debemos estar agradecidos por vivir en la época de Messi y Cristiano Ronaldo. Para muchos, Tom Brady se convirtió en el mejor jugador de la historia de la NFL en el momento en que consiguió su séptimo anillo de Super Bowl. Para otros, Joe Montana seguirá siendo el mejor jugador que ha visto el fútbol americano profesional. Esa discusión siempre abrirá el debate. Lo que es indudable es que Brady rompió muchos récords en la historia de este deporte e indudablemente ha sido el mejor del emparrillado durante el siglo XXI. Cuando le preguntaron cuál de sus 7 anillos del Super Bowl era su favorito, su respuesta fue el siguiente. Eso resume la mentalidad ganadora que siempre tuvo. Conquistarlo todo no era una exigencia, fue su objetivo constantemente, temporada tras temporada. Los números de Tom en el Supertazón son simplemente espectaculares. Posee más de 15 récords en el gran juego, siendo los de mayor trascendencia ser el jugador con más apariciones en el Super Bowl con 10, ser el que más anillos posee, es decir, el jugador que más veces lo ha ganado con 7. También es quien ha recibido más premios al MVP del gran juego con 5, el jugador con mayor edad en ganar el Super Bowl con 43 años, 6 meses y 5 días. Y otro dato brutal es que se convirtió en el único jugador en ganar el Super Bowl en 3 décadas distintas, un fuera de serie. Sabemos que para muchos no habrá otro basquetbolista como el gran Michael Jordan. Sin embargo, en la época más reciente hemos sido testigos de otro enorme jugador sobre la duela, LeBron James. Con un palmarés importante y con reconocimientos a racimos, entre los que destacan ser líder de anotaciones de todos los tiempos de la NBA, 20 veces All-Star, 19 veces selección All-NBA, 4 veces campeón de la NBA, 3 veces MVP del All-Star Game, 4 veces MVP de las finales, así como miembro del equipo aniversario número 75 de la NBA. Tan solo en playoffs, en más de 25 partidos ha hecho más de 40 puntos. También ha conquistado 4 medallas en Juegos Olímpicos, 3 de ellas de oro, siendo la más reciente la conquistada en París 2024. Pero podríamos seguir, pues su carrera ha sido impresionante. Ha ganado al menos un partido de visitante en 29 series de playoffs consecutivas. Anotó dobles dígitos en 1222 partidos consecutivos de la temporada regular. La última vez que no lo hizo, su hijo Bronny, ahora su compañero en los Lakers, tenía 2 años. Hay quienes aún lo ubican algo rezagado del podio de los mejores de todos los tiempos, pero todo lo que ha conquistado ha sido descomunal. LeBron James tiene su lugar bien ganado como uno de los mejores deportistas del siglo XXI.
Si hablamos de historias fascinantes, tenemos que hablar sobre Serena Williams, una de las más grandes tenistas de la historia. La estadounidense escribió lo siguiente en un ensayo que se publicó en 2022. En mi opinión debería haber ganado más de 30 Grand Slam, no llegué a esa cifra, pero sí lo hice 23 veces, y está bien, en realidad es algo extraordinario. Lo hecho por Serena fue superlativo, ese espíritu ganador la acompañó en cada logro. Uno de los más emocionantes fue la vez en que necesitaba ganar un Grand Slam más para superar a Steffi Graf y así poder quedarse con la mayor cantidad en la era del Open, la cual comenzó en 1968, una marca que Williams dijo que había estado persiguiendo durante mucho tiempo y permaneció en el cuadro principal del Australian Open 2017, incluso después de enterarse de que estaba embarazada poco después de arrancado el torneo. Serena se colocó en la cima de su juego, no perdió un solo set camino a la final en la que enfrentó a su hermana, Venus, a quien terminó superando para adueñarse de ese récord. En los últimos 20 años se tejió una gran rivalidad en el tenis entre Rafael Nadal y Roger Federer. Este último pasará a la historia por proclamarse 20 veces campeón del Grand Slam, 369 triunfos en Majors y 8 títulos de Wimbledon, que son la mayor cantidad en el tenis masculino de todos los tiempos, además de cosechar 103 títulos del Tour en singles, lo cual es la segunda mayor cantidad en el tenis masculino en la era del Open. Federer fue número 1 del mundo durante 310 semanas en total, también tuvo participación en Juegos Olímpicos, consiguiendo una medalla de plata en Londres 2012 en individuales y una medalla de oro en Beijing 2008 en dobles. Además conquistó el título de Copa Davis en 2014 y la Copa Hopman en 2001, 2018 y 2019. Si de hablar del rey de la pista se trata, no hay duda de que debemos referirnos a Usain Bolt. El jamaiquino se consagró 8 veces medallista de oro olímpico, dueño del récord mundial en los 100 metros, único velocista en ganar títulos olímpicos en los 100 y 200 metros en 3 Juegos Olímpicos consecutivos. Bolt nos regaló momentos llenos de emoción y adrenalina, pero la imagen que dio la vuelta al mundo y que ha permanecido en la memoria colectiva como una de las más imborrables fue la carrera con la que estableció su primer récord mundial en los 100 metros. Su récord mundial de 2009 de 9.58 segundos sigue hasta el día de hoy. Usain fue el hombre más rápido del mundo y ha llegado a ser considerado como el mejor velocista de la historia. Cuando escuchamos gimnasia olímpica, la primera en llegar a la mente es Nadia Comaneci, sin lugar a dudas, pero lo más loable del deporte es que podemos seguir sumando historias más recientes tan exitosas y grandiosas. Uno de esos casos es Simone Biles, de quien no nos cansaremos de hablar, pues desde su debut olímpico en Río 2016 demostró su calidad. Con tan solo 19 años de edad debutó de forma espectacular conquistando 5 medallas, 4 de ellas de oro en la prueba por equipos, el All Around, además de la prueba de potro y de suelo. Como ya hemos visto en otro video, en Tokio 2020 anunció su retirada de la participación durante la final por equipos de gimnasia artística por problemas de salud mental. Aún así, se colgó la presea de plata en la prueba general por equipos, así como bronce en viga de equilibrio. Se sobrepuso al tema mental y la tuvimos de vuelta en París 2024, justa en la que se convirtió en la tercera gimnasta de la historia en quedar campeona olímpica en All Around en 2 ocasiones. También conquistó el oro en la prueba general por equipos y en salto femenino, además de una presea plateada en suelo. Durante esta final demostró su nobleza y valor como deportista, pues junto a su compatriota Jordan Chiles, durante la ceremonia de premiación le hicieron reverencia a la brasileña Rebeca Andrade, quien se quedó con el oro. Debemos sentirnos afortunados por disfrutar de una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos. En el golf tenemos otro gran ejemplo de alguien cuya aportación dentro y fuera del terreno de juego ha sido enorme. Parte de los mayores logros de Tiger Woods fueron 13 triunfos en Majors, la mayor cantidad durante ese lapso, 11 triunfos en Majors como el golfista número 1, 9 más que cualquier otro jugador de todos los tiempos, ganó 83 en total, además de ser miembro del Salón de la Fama. Tiger sufrió algunos accidentes que lo fueron deteriorando, también tuvo escándalos a nivel personal, sin embargo, esto no le quita su huella imborrable en el golf. Por muchos es considerado el mejor de todos los tiempos. Por lo pronto, indudablemente se ganó su lugar en esta compilación de los mejores del siglo XXI. Sabíamos que tal vez no ibas a estar de acuerdo con haber mencionado a LeBron James y omitir a Kobe Bryant, pues aquí lo tenemos porque sin duda es una figura inolvidable. Fue uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Entre sus logros destacan ser el cuarto máximo anotador en la historia de la NBA con 33.643 puntos, ganó 5 anillos, fue seleccionado en 18 ocasiones para el All-Star, se llevó 2 oros olímpicos, anotó 81 puntos en un partido, la segunda mejor marca en la liga, era un fuera de serie que desafortunadamente perdió la
la vida el 26 de enero de 2020, junto a su hija Gianna de 13 años y varias personas más como consecuencia de un accidente de helicóptero. Uno de los días memorables para este fuera de serie fue el 13 de abril de 2016. Había casi 19,000 espectadores en la arena, la cual fue el escenario para ver por última vez a Black Mamba sobre la duela. El ídolo de los Lakers está dando un gran partido, las anotaciones llegan para poner a todo el público de pie, todos deleitándose. Kobe se quita sus marcadores y la pone en el aro, anota de 3, da asistencias descomunales, finta y vuelve a hacer otros 3 puntos espectaculares. A los jugadores de Utah no les queda de otra más que ser unos espectadores más, disfrutar de este momento histórico en el que uno de los más grandes de todos los tiempos se despide, pero no se va del rectángulo de juego sin antes dar unas últimas palabras. Gracias, gracias, desde lo más profundo de mi corazón, los amo, Mamba out. Desde ese momento el referente de los Lakers tuvo otros objetivos y su vida fuera de la cancha tomó otro rumbo. Desafortunadamente, aquel fatal accidente nos arrebató a uno de los mejores basquetbolistas de los últimos tiempos. Otro de los deportistas del cual no nos cansaremos de hablar y admirar es el exnadador estadounidense Michael Phelps, el más condecorado en la historia de Juegos Olímpicos con 23 oros, 6 platas y 2 bronces. También puede presumir que durante Beijing 2008 hizo historia al ganar 8 medallas de oro, más que cualquier otro atleta en una sola edición de Juegos Olímpicos, superando a su compatriota Mark Spitz, quien en Múnich 1972 obtuvo 7 preseas doradas. Además, en esa misma justa veraniega de 2008, Phelps superó récords mundiales en 7 de sus 8 carreras. En algún punto de su trayectoria estuvo cerca de parar su conquista de medallas, pues anunció su retiro de la natación tras los Juegos de Londres 2012. No obstante, 2 años más tarde regresó a los entrenamientos para ganar su lugar en Río 2016 y finalmente lo consiguió. En esa ocasión, por primera vez en sus 4 Juegos Olímpicos, Michael asistía a la ceremonia de inauguración. Curiosamente lo hizo como abanderado y esto le atrajo mucha suerte, ya que se embolsó 5 medallas doradas y una de plata para un total de locura con 23 oros, 3 platas y 2 bronces, 39 récords mundiales y un nombre que vivirá por siempre. En nuestro video de los máximos medallistas en la historia de Juegos Olímpicos puedes revivir cada una de las preseas conquistadas por el tiburón de Baltimore. Hasta aquí llegamos con los mejores deportistas del siglo XXI. ¿Cuál es tu favorito? ¿Quién faltó en esta lista? Te leemos en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces y activar las notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por las historias más apasionantes del deporte.